Buenos días, hermanos. Buenos días. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Es lindo volvernos a ver cada domingo con ustedes. Bueno, en esta mañana, hermanos, vamos a continuar con el capítulo de Juan, con la serie de Juan. Hoy nos toca el capítulo 8, el versículo del 21 al 30. El tema que hemos titulado en esta mañana es Dios provee el sacrificio para salvación. Amén. Ese es el título del compartimiento, hermanos. Bueno, recordemos que estamos hablando, hermanos, en todo este tiempo del último día de la fiesta del tabernáculo, donde el Señor hace bastantes enseñanzas para el pueblo y obviamente también para los principales judíos. Ahora, como decíamos desde el principio de este evangelio, hermanos, lo que quiere establecer Juan es que reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el tema que quiere que reconozcamos en este evangelio. Ahora, vamos a empezar, hermanos, con una pregunta que quiero dejarles para que ustedes vayan pensando en todo el compartimiento. Y la pregunta es, ¿cómo te sientes cuando no aprovechas una oferta? Principalmente a las hermanas, ¿no? Que son las que están más ocupadas a veces en las ofertas. Entonces, ¿cómo se sienten, hermanos, cuando han perdido una oportunidad que ven que podía ser aprovechada y la han hecho pasar, ¿verdad? Con ese interrogante empezamos para que vayan pensando en el transcurso del compartimiento. Bueno, empecemos, hermanos. El capítulo 8 del 21 al 30. Leamos, hermanos. Dice, más tarde Jesús volvió a decirles, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por lo tanto, la gente se preguntaba, ¿estará pensando suicidarse? ¿Qué quiere decir con no puedo ir, no pueden ir a donde yo voy? Jesús continuó diciendo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dice, que morirán en sus pecados porque a menos que crean que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Y quién eres? Preguntó. Jesús contestó, el que siempre dije que era. Tengo mucho que decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré, pues digo solo lo que oí del que me envió y es totalmente veraz. Pero ellos seguían sin entender que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. No hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo y no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Entonces muchos de los que oyeron su palabra creyeron en él. Amén. Palabra de Dios, hermanos. Entonces empecemos a analizar el pasaje, hermanos. Lo he dividido en 4 partes. Y la primera parte es 2 naturalezas diferentes. Y está hablando del versículo 21 y 22. Que nos dice, él volvió a decirles, ¿no? Insistió. Como decimos aquí en Cochabamba, son unos janiguas, no entienden, ¿verdad? Y vuelve a repetir el Señor. Y dice, yo me voy y ustedes me van a buscar, pero morirán en sus pecados, porque no me van a hallar, ¿verdad? ¿Qué se está refiriendo, hermanos? ¿Le está refiriendo a qué? A que Jesús era muy diferente a los hombres. Había 2 naturalezas ahí. Una naturaleza del hombre pecadora y una naturaleza de Jesús sin pecado. Porque en Jesús estaba el Espíritu de Dios. Entonces esta era la diferencia entre los religiosos y Jesús.
ellos vivían en una naturaleza humana pecadora, ¿verdad? Ahora, Jesús estaba mostrando que ellos no podían vivir en la naturaleza espiritual del Creador. Por eso no podían seguirlo. Pero ¿qué les dicen los judíos? Este se va a suicidar, le dicen los judíos. ¿Por qué? Porque según lo que ellos pensaban, es que cuando uno se suicida, hermanos, y muere, va a un lugar de juicio, decían los judíos. Y a ese lugar de juicio, como nosotros somos sacerdotes, obviamente no vamos a ir. Entonces, este está pensando suicidarse. Ese era el criterio de los judíos. Pero, hermanos, lo que aquí está mostrando es que la diferencia entre él y los hombres era el pecado. ¿Y qué significa pecado? En el griego significa hamartia, que quiere decir que ha cesado en el blanco. Eso significa pecado. Yo estudié en un colegio religioso y nunca sabía el significado de la palabra. Y recién, cuando me convertí al Señor, recién entendí que la palabra no decía algo malo, sino decía que era errar en el blanco, pecado. ¿Y por qué dice errar en el blanco? Porque Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Para mí también, obviamente. Y ese propósito es que tú le alabes, le glorifiques, le honres y le sigas. Ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, errar en el blanco es hacer lo contrario. No hacer el propósito que Dios te ha llamado a hacer. Y esto, hermanos, sea del pecado o sea de sin pecado, va a ser siempre visible. Porque la palabra dice que de lo que está en el corazón sale por la boca, ¿verdad? Entonces siempre va a ser visible si tú estás en este lado o estás en este lado. Va a ser visible. Y obviamente Jesús los conocía a todos. Entonces sabía que ellos estaban equivocados, estaban en pecado, ¿verdad? Ahora, hermanos, por eso es que Pablo dice que cuando estamos en pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene una naturaleza distinta a nosotros. Y cuando nosotros nos convertimos a Dios y recibimos ese espíritu, nos convertimos en hijos de Dios, dice la palabra, ¿verdad? Entonces eso es lo que Dios le está tratando de mostrar. Por eso era insistente el Señor, porque vino a salvarlos, a mostrarles el amor ágape del Padre, el amor incondicional de Dios. El amor que les tenía a ellos, aunque ellos estaban equivocados, aunque ellos no estaban siguiendo su camino, pero el Señor quería salvarlos. Pues me van a buscar, pero no me van a encontrar, porque ya no voy a estar aquí. Entonces, en este tiempo, hermanos, si se han dado cuenta, mucha gente lo busca al Señor, pero no lo encuentra, porque no quiere creer. Porque así como los judíos, somos muy prejuiciosos. Especialmente cuanto más has estudiado, más prejuicios tienes. Porque como dice Pablo, tengo que desaprender lo que he aprendido en el mundo para aprender lo que Dios me está enseñando. Porque son cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es lo que está sucediendo y eso es lo que la palabra nos dice en esta mañana. Pero sigamos, hermanos. Entonces, ahí tenemos las dos naturalezas y lo que nos separa de Dios, el pecado. Ahora, vayamos al versículo 23. Dice, dos mundos diferentes. ¿Por qué dice dos mundos diferentes? Porque Él les dice, yo soy de arriba y ustedes son de abajo. Yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. ¿Ya? Entonces, ¿qué les está diciendo a los religiosos, hermanos? Que Jesús está en el mundo, pero no es del mundo porque tiene otro mundo, tiene una ciudadanía celestial arriba. Y nosotros somos de abajo. Y si se dan cuenta, en el capítulo de Juan habla muchas partes del mundo. ¿Y qué dice? El Señor vino al mundo, el Creador, pero no lo recibieron. Dice, ¿no? El que tiene amistad con el mundo, tiene enemistad
con Dios. Y así podemos ver muchos pasajes de Juan que hablan del mundo. Entonces aquí nos está mostrando, hermanos, que hay una diferencia radical entre lo que es el mundo y lo que es Jesús, que es del cielo. Entonces, hermanos, recordemos quiénes eran ellos. Ellos eran sacerdotes. ¿Y saben qué? Les ha debido indignar que Jesús les diga, ustedes son del mundo. Porque ¿qué quiere decir mundo? En el original es la palabra cosmos del griego, que significa todos los habitantes del mundo. Entonces quizás estaban esperando que les digan, ustedes son los sacerdotes del pueblo escogido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero él les dice, ustedes son del mundo. Ustedes son como cualquier otro del mundo. Eso también les ha debido molestar, ¿no? Porque él no reconoce la autoridad que ellos tenían como sacerdotes. Entonces, como se dan cuenta, hermanos, hay una gran diferencia entre el hombre del mundo y el Hijo de Dios. Entre los que estamos abajo y los que están arriba. Por eso es que no podían ponerse de acuerdo. Siempre estaban peleando prácticamente Jesús y los religiosos. Porque no había un entendimiento. No hablaban el mismo idioma. No podían entenderse, hermanos. Y ahora, hermanos, detengámonos un momento a recordar cómo debería ser el verdadero discípulo en este tiempo. La mayoría que está aquí, supongo que somos discípulos, ¿verdad? Discípulos de Cristo. Entonces, ¿cómo debía ser un discípulo? Está en Colosenses 3, 1 al 2, lo que dice Pablo. ¿Qué dice? Que ya habiendo sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira, dice, en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en un lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra, dice. ¿Se dan cuenta? Ese es un discípulo de Cristo, hermanos. El que camina pensando en las cosas del cielo. Ahora yo les hago una pregunta. En este tiempo, ¿qué cosas nos alejan de Dios? Esa es una pregunta personal para cada uno de ustedes. ¿Qué les está alejando de Dios? De pensar, como dice la Escritura, en las cosas del cielo. Como decía el hermano Víctor, puede ser el TikTok, ¿no ve? Puede ser el internet. Puede ser el dinero, hermanos, la ambición, que nos está alejando del Señor. El trabajo. Como alguien decía, hay algunos que somos trabajólicos, ¿verdad? Estamos pensando en trabajar. Un vicio, hermanos. No siempre un vicio malo, ¿no? Porque un vicio también es algo que te quita tiempo y te distrae. Te distrae de las cosas de arriba. Entonces eso es lo que está diciendo. Que nos ocupemos de las cosas de arriba, no de las cosas de abajo. Y otro punto, hermanos. Dios anuncia la salvación. Versículo 24. ¿Qué dice? Por eso dije que morirán en sus pecados. A menos que crean que yo soy, van a morir en sus pecados, dice la palabra. Miren esa palabra, por eso. Cuando hay estas palabras, pero, entonces, por eso, tenemos que prestar atención, hermanos. Porque al decir por eso, es una consecuencia de lo que va a ocurrir. Es un resultado de lo que va a pasar. Y está diciendo, por eso dije que morirán en sus pecados, a menos que crean que yo soy el que soy. Entonces, hermanos, vuelve a repetirles a ellos que van a morir en sus pecados. ¿Por qué van a morir si son sacerdotes? Porque, hermanos, recuerden que ellos están sujetos a la ley. ¿No es cierto? Están sujetos a la ley. Entonces, cuando mueran, clarito, ¿no? Cuando mueran, hombres sin Dios, están sujetos a la ley. Cuando mueran, ¿qué va a pasar? Juicio. Y obviamente, como no son unos santos y no se han sujetado a la ley correctamente, ¿qué va a pasar? Va a haber condenación. ¿Sí? Okay.
Entonces, como ellos no están preparados para presentarse delante de Dios, Dios les está diciendo, crean en mí, acerca de mí, para que no pasen a condenación. Eso es lo que está diciendo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el tiempo, hermanos, en que ellos han sacrificado corderitos en el templo para limpiarse de los pecados, ya estaba concluyendo. Jesús estaba anunciando que Él ya no iba a venir. ¿Por qué? Porque iba a morir en la cruz, ¿verdad? Entonces Él iba a ser el Cordero Santo. Y se terminó la época de los corderitos, de los sacrificios. Entonces eso les está anunciando. Notemos ahora nuevamente que ¿cuál es el pecado más grande que han cometido ellos? Dios no estaba mirando sus pecados, estaba mirando ¿qué? Su incredulidad. Al final ese va a ser el pecado, hermano. No haber creído. Él está diciendo que no sean incrédulos. Si no creéis, van a morir. Tienen que creer en el yo soy. ¿Y qué le está queriendo decir el Señor? El yo soy. Podemos ver en el 23 que dice yo soy de arriba, dice, ¿no? Porque no tiene predicado, entonces podemos darle muchas interpretaciones al yo soy. O puede ser el que nos compartió el hermano Víctor, yo soy la luz del mundo. Pero se está refiriendo al yo soy que se presentó ante Moisés. El yo soy. ¿Quién soy, verdad? El Dios. A eso se está refiriendo el Señor. Y esto realmente, hermanos, ha debido ser algo muy indigno para los judíos. ¿Por qué? Porque ellos no pronunciaban la palabra Dios. O sea, YHWH, que a veces hemos dicho con Yahweh, ¿verdad? O Jehová. Ellos no pronunciaban ese nombre porque se creían indignos de Dios. Entonces no pronunciaban ese nombre. Y ellos son los que le han puesto Señor. Por eso en la mayoría de las religiones le decimos Señor a Dios. Porque eso le han puesto los judíos porque se creían indignos de decir el nombre de Dios. Y ahora que venga un hombre humano y te diga yo soy el que soy, o sea, por eso era una blasfemia. ¿Se dan cuenta? Por eso es que no querían creer en él. Porque lo tomaban como eso. Pero el Señor estaba insistiendo en que ellos realmente crean que Él es el que vino a salvarlos. Es igual que lo que hace ahora un médico, ¿no? Cuando tú vas al médico y tienes una enfermedad, te dice, ¿sabes qué? Tú tienes esto y si no hacemos este tratamiento, te vas a morir. Entonces mejor hacemos este tratamiento para que tú vivas. Es lo que te dice el médico, ¿verdad? Ahora depende de ti si haces el tratamiento o lo dejas. Porque el Señor aquí le está diciendo, si no quieres creer que yo soy el que soy, van a morir en sus pecados. Entonces no hay opción. ¿Y qué dice en el 25, hermano? ¿Quién eres? Le pregunta. Si recuerdan en el domingo, igual era la pregunta, ¿no? ¿Quién eres? O sea, ellos sabían perfectamente que Jesús era el hijo del carpintero. O sea, no estaban aceptando que él diga que yo vengo de arriba. Si tú eres el hijo del carpintero, ¿de dónde me está hablando? ¿Se dan cuenta? Él seguían insistiendo con quién eres. Y él les dice, el que siempre dije que era. ¿Y qué ha dicho que era, hermanos? ¿Se acuerdan? Él ha dicho que era el pan de vida. Ha dicho que era la luz del mundo. ¿Qué le ha dicho a la samaritana? Que era el agua que le va a calmar la sed para siempre. Eso era Dios. Eso era lo que Él estaba demostrando ser. Con todas las señales que Él ha hecho, Él cada día estaba mostrando quién era. Pero lamentablemente los judíos eran ciegos. No querían ver. ¿Y qué no querían ver, hermanos? El amor persistente de Cristo. Su amor perfecto, ese amor eterno que nos demuestra a cada uno de nosotros. Aunque sabía que lo iban a matar, Él seguía insistiendo para que se salven. Seguía insistiendo con sus propios asesinos, hermanos. Y a veces nosotros no podemos perdonar.
Pero el Señor seguía insistiendo con los que lo iban a asesinar, hermanos. Pero ¿qué más dice la palabra? Versículo 26. Muchas cosas tengo que decir, dice, ¿no? De ustedes. Y muchas cosas tengo que condenar, les dice. O sea, Él conocía a todos los hombres, como a nosotros nos conoce así. Y Él les dice, tengo muchas cosas que decir de ustedes. Y tengo muchas cosas que condenar. Porque además del pecado de la incredulidad, hermano, había otras cositas que ellos no estaban mostrando, pero que el Señor sabía. O sea, no era su único pecado la incredulidad, tenían otras cositas allá abajo ocultas, pero el Señor sabía. Y les dice, muchas cosas tengo que decir y tengo que condenar. Pero no lo voy a hacer porque no he venido a eso. He venido a comunicar al mundo la verdad que he oído de mi Padre. Lo que he oído de Él, eso vengo a decirles. Que ustedes pueden salvarse, pero depende de ustedes que crean que yo soy el que soy o se pierdan. Entonces, hermanos, los prejuicios de los judíos les impiden creer en el enviado de Dios. Como dice en el 27, no entendieron que les hablaba del Padre. Crean en el que yo soy. ¿Y cuál era la intención del Padre? Que nadie se pierda. Esa era la intención del Padre, hermanos. Que nadie se pierda. Que todos tengan vida eterna. Amén. Porque Dios dice, es totalmente veraz. Ahora, ¿qué creen que diría de nosotros si hoy nos presentamos delante de Dios? ¿Qué diría de ti? Tal vez diría, muchas cosas tengo que decir de ti, ¿verdad? Y muchas cosas tengo que condenar de ti. Pero no lo voy a hacer porque en ti está la sangre de Cristo. Y no lo voy a hacer. Amén. Entonces, eso es lo que le está queriendo transmitir, hermano, a los judíos. Y no están queriendo entender. Entonces, vean esas dos cosas ahí. ¿Cómo es el hombre sin Dios? ¿A dónde va a terminar? Y el hombre con Dios también va a morir, obviamente, hermanos. Pero no va a ir a juicio. Va a ir a vida eterna. Amén. Entonces, la intención del Padre es que nadie se pierda. Sigamos, hermanos. Él provee el sacrificio, hermanos. Estamos ya en el versículo 28. Por eso, cuando haya sido levantado el Hijo del Hombre, entonces comprenderán que yo soy el que soy, dice el Señor. Miren esto. El versículo, si han prestado atención, hermanos, el versículo 24 y el versículo 28 son la clave del mensaje. Porque el versículo 24 dice, por eso van a morir en sus pecados si no creen en mí. Y ahora aquí, ¿qué dice? Por eso, cuando se haya levantado el Hijo del Hombre, entonces van a comprender que yo soy el que soy. ¿Se dan cuenta? Entonces, son los versículos fundamentales, porque ahí les está diciendo que entiendan. Y tengan en cuenta que hemos compartido el encuentro de Jesús con Nicodemo, ¿verdad? Lo que le dice, es necesario que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre sea levantado. Y Nicodemo no entendió. Y ellos tampoco entendían. ¿Que se estaba refiriendo a qué? Se estaba refiriendo a la cruz, hermanos. Se estaba refiriendo a la cruz, a la muerte, resurrección y exaltación del Señor. Porque cuando ocurra eso, recién van a comprender que es Él, el Cordero que quita el pecado del mundo. Recién van a entender. Como decía, cientos de años los judíos sacrificaron corderitos en el templo, ¿verdad? Para limpiarse de los pecados. Pero hermanos, si nos ponemos a pensar,
un cordero no puede ocupar tu lugar. Porque un animalito, ¿qué piensa? Peca con malicia, que no piensa nada, ¿verdad? Entonces era un sacrificio temporal, hermanos. Hasta que venga el cordero que quita el pecado del mundo. Por eso le está diciendo a ellos que se está acabando el tiempo, que Él ya va a partir, que Él ya va a morir en la cruz y que era el tiempo de reconocerlo, conocerlo. Entonces, hermanos, mediante este cordero sí funciona la gracia, porque ya no es un animalito, es un hombre como yo, es un hombre como tú, que ha sido crucificado en vez de ti. Entonces la gracia funciona con Cristo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que el sacrificio de Cristo, ¿qué te ofrece? El sacrificio de Cristo, como hemos visto, te da vida eterna, te da gozo, te da alegría, te da deleite, te da felicidad. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay ira, enemistad, ni contienda que la cruz de Cristo no apacigüe. No hay transgresión que hayamos cometido cualquiera de nosotros que esta cruz no quite. No hay mancha que esta cruz no limpie. No hay pecado que la cruz no borre. Y lo más importante, hermanos, no hay deuda que esta cruz no pueda pagar. Todo va a pagar esta cruz. ¿Se dan cuenta? Esa es nuestra bendita creencia, hermano. Ese es nuestro bendito Dios. Eso es lo que hizo por nosotros. Amén. Eso es lo que ha hecho por nosotros. Entonces, como hay, dice, hermanos, estas tres cosas es lo que nos ha ofrecido la gracia. Sustitución, penalidad y satisfacción para Dios. Ahora les explico lo que quiere decir cada cosa. Hemos hablado muchas veces de la sustitución, no sé si se acuerdan. ¿Qué es sustituir? Que una persona ocupa el lugar de otra, ¿verdad? Entonces yo tenía que estar castigado, humillado y avergonzado por mi pecado, porque sí he pecado. Y yo debería estar aquí para ser castigado, ser humillado y ser avergonzado. Pero alguien decidió ocupar mi lugar. Alguien se puso delante para que yo no sufriera ese castigo. Esa es la sustitución, hermanos. Ahora, ¿qué se refiere con penalidad? No sé si aquí abogados nos van a entender mucho mejor. La muerte es un castigo prescrito como pena por rebelarnos ante Dios, por rebelarnos ante la ley de Dios. Entonces, esto es un castigo prescrito. Entonces, tú no puedes escapar del castigo porque es una situación penada que está prescrita. Es como decimos ahora en la ley, ¿no? Te han culpado de asesinato. Entonces, está prescrito que tienes 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Así es. Entonces, la pena del pecado era muerte. Y hermanos, esta es la gran victoria de Cristo. Porque Él venció al pecado y a la muerte. Y nos levantamos junto con Él, ¿verdad? Esa es la victoria. Yo he ido con mucha sorpresa, hermanos, un TikTok de una autoridad religiosa, pero del más alto nivel. ¿Y saben qué ha dicho? Que el Vía Crucis de Cristo, como llaman ellos, o todo lo que ha sufrido Cristo, es el fracaso de Dios. Imagínense. O sea, hermanos, esa es la victoria de Cristo. Esta cruz es la victoria. Porque sin esta cruz no hay cristianismo. ¿O qué dice? No hay cordero. Nadie ha muerto por mí. Sigo siendo pecador, ¿no ve?
Pero él dice que es el fracaso de Dios. Y realmente, hermanos, es la victoria de Dios sobre el pecado. Amén. ¿Y por qué se debe castigar esto, hermanos? Porque se ha atado la gloria del nombre de Dios a su justicia. Y su justicia demanda que toda maldad sea pagada. Y lo más lindo de esto es que Él nos ha dicho, Él ha declarado, y no se va a retractar. Yo voy a pagar, dice la palabra. Yo voy a pagar la deuda, dice el Señor. Y no se va a retractar, hermanos. Entonces la muerte es un castigo que se merece por el pecado. La justicia de Dios demanda la muerte como castigo. Entonces hay dos opciones, hermanos. Solo hay dos opciones. O muere el pecador por sus pecados, o muere Cristo por él. No hay más. ¿Entienden? Eso le está mostrando a los judíos. Dos opciones. O aceptas o mueres tú por tus pecados. Y como dice la palabra, hechos justicia de Dios delante de Él por Cristo. Entonces, hemos hablado de la sustitución y de la penalidad. ¿Por qué decimos que está satisfactoria? Porque es un cordero sin mancha, hermanos. Y todos los pecados fueron pagados en esa cruz. Entonces, eso ha satisfecho la penalidad. Dios ha quedado satisfecho con el sacrificio. ¿Por qué? Porque el cordero era perfecto, no tenía mancha y ha aceptado el sacrificio. Por eso es que decimos que cuando el Señor te ve a ti, no ve tu pecado, sino ve a Cristo. Amén. Eso es lo que nos está enseñando, hermanos. Y si se dan cuenta, esto es un trípode. Las tres cosas funcionan en la gracia y es un trípode. Sacarle uno, se va a caer, ¿no ve? Entonces tienen que funcionar los tres. Tiene que haber una sustitución. Alguien tiene que morir por mí. ¿Por qué va a morir por mí? Porque hay una pena por mi pecado. ¿Y por qué es satisfactorio? Porque el que ha muerto ha cumplido todo. Entonces es un trípode. Los tres significan la gracia de Dios, la gracia salvadora de Cristo, hermanos. Amén. Por eso es que dice, no lo hago por mi cuenta, es lo que el Padre me enseñó. ¿Y qué le enseñó el Padre, hermanos? Juan 3:16, a ver. Porque de tal manera, Señor, nos amó, entregó a su Hijo unigénito para que nadie se pierda. ¿No? Para que nadie se pierda. Ese es el amor del Padre, hermanos. Eso es lo que Él vino a decirnos. Por eso el versículo 29 dice, el que me envió está conmigo, nunca me ha abandonado, porque hago lo que a Él le agrada. Esa es también la promesa, hermanos, que cuando tú sigues el camino del Señor, Él está contigo. Recuerden lo que decían nuestras hermanas el viernes, que han pasado por sufrimientos, pero les decían que el Señor siempre ha estado con ellas. Amén. A pesar de todo el sufrimiento que han pasado, el Señor estaba con ellas. Y finalmente, hermanos, el versículo 30 dice, hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Entonces, hablando de estas cosas, hermanos, la gente ha entendido el mensaje y ha creído en Él. Entonces la pregunta es, ¿has captado el mensaje del Señor? ¿Has entendido el mensaje? ¿Has recibido a ese Cristo Salvador en tu corazón? Porque a veces hemos venido mucho tiempo a la iglesia, pero no hemos hecho la oración para aceptarlo en nuestro corazón. Porque es necesario que tú los reconozcas. El Señor dice en la palabra, frutos de labios que pronuncian mi nombre. Entonces es necesario que tú digas que sí, que has recibido a Cristo y que Él está en tu corazón. Amén. Ahora, hermanos,
¿Cómo aplicamos todas estas cosas en el 2023? Como les decía, ¿qué hacemos con esta oferta del Señor? O la tomamos o la dejamos. Porque el tiempo es corto, hermanos. Nadie tiene la vida comprada, ¿verdad? Como les decía, mañana puede estar delante de Dios. Y es el tiempo. Porque tu tiempo se puede terminar o el tiempo del mundo quizás ya se termine. Entonces tú tienes que tomar una decisión. Para los que ya tomamos la decisión, como alguien decía, la gracia no es la licencia 007, ¿verdad? Licencia para pecar. No funciona así, hermanos. Como les enseñamos a los niños, cuando haces algo malo, hay una consecuencia, ¿no ve? Cuando haces algo bueno, hay una consecuencia. Si pecas, hay una consecuencia. Si sigues al Señor, hay una consecuencia. Recordemos, ¿saben qué es lo que me gusta de la palabra? En la palabra de Dios, el Señor muestra todas las debilidades de sus líderes, ¿verdad? No oculta nada. ¿Recuerdan qué dice de David? El hombre según el corazón de Dios. Pero se equivocó, ¿verdad? Pecó. Y ese pecado tuvo una consecuencia. ¿Qué le dijo el profeta? La sangre no se apartará de tu familia. Y así fue, ¿verdad? Toda su historia, la sangre siempre estuvo a la espada en su familia. Entonces el Señor va a perdonar tu espíritu, pero lo que ha hecho tu carne, va a recoger tu carne. La factura, hermanos, llega con nitmas. Así que vas a pagar impuestos, vas a pagar todo en esta tierra, ¿verdad? Así nomás es. Así que así va a ser, hermanos. Entonces tengamos cuidado también con la gracia, hermanos. Porque si estamos en la gracia de Dios y tenemos un pecado recurrente, el Señor no va a volver a morir en la cruz, ¿verdad? Y ha muerto una vez en la cruz, no va a morir dos veces. Entonces nosotros tenemos que alejarnos del pecado. Eso es lo que tenemos que hacer. Como decía, si mi problema es el alcohol, no pasaré por la puerta del bar, ¿no ve? Porque me voy a entrar, obviamente. El Señor dice, aléjate del pecado. Entonces mires por otra calle, ¿no es cierto? Porque sé mi debilidad. Entonces el Señor nos está diciendo eso. Nos ha dado libre albedrío, hermanos. Entonces tú tienes que saber y no tener un pecado recurrente. ¿Por qué? Porque te estás muriendo poco a poco si tú mantienes un pecado recurrente. Como hablábamos antes por teléfono, ¿no? ¿Te acuerdas? Por la línea normal. Bueno, que ahora ya no sé si será normal o no, porque creo que ya nadie tiene teléfonos. Todos tienen celulares. Pero antes teníamos que hacer una conferencia a otro país y a veces no había buena comunicación, ¿verdad? Había interferencia. Sonaba, a veces colgaba, ¿no? Y esa es la comunicación que tenemos con Dios cuando no hemos aclarado algo. Hay una interferencia en tu comunicación. No hay una comunicación fluida con Dios porque tú estás haciendo algo que no le agrada. Entonces hay una interferencia. Estás muriendo poco a poco. Y algo que decía el miércoles el pastor y que me gustó mucho es esto. Mientras tengas un pecado, es como una herida que te duele. Y mientras no la atiendas, te va a seguir doliendo, pero lo bueno es que te duele y estás vivo. Porque si te duele y estás vivo, quiere decir que Dios está en ti y te estás redarguyendo porque hay algo que no has arreglado. Va a ser peor que el Espíritu de Dios se aleje de ti y ya no sientas dolor. ¿Se dan cuenta? Estás muriéndote porque ya no sientes dolor.
A veces cuando nos preguntamos, todo blue, pero no es todo blue, ¿verdad? Porque hay algo que no has arreglado con el Señor. Entonces, hermanos, aquí está claro. 2 naturalezas, 2 mundos. Solo hay una opción, una oferta. Cristo es la salvación. Lo has tomado, síguelo. Lo has tomado y estás tropezando, despierta, hermano. Si hay dolor, todavía estás vivo. Pero despierta, porque puede atrofiarse y ya no puedes sentir dolor. Y eso es peligroso. Por eso dice, los que recibimos la gracia, tenemos que alejarnos del pecado. Esa es la situación. Entonces, para los que no hemos tenido la oportunidad de aceptarlo, ahora es el tiempo. Los que lo hemos aceptado y estamos caminando entre el mundo y Dios, aquí queriendo colgarnos, tenemos que definirnos, hermanos. Porque la palabra dice, ¿qué dice? Si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dice, qué fuerte, ¿no? O sea, Dios no acepta tibiezas. O estás aquí o estás aquí. No hay neutros. No hay neutrales. Por eso no creemos en los otros géneros, nosotros, ¿no ve? Porque Dios ha dicho hombre o mujer. No hay neutros. Igual. O estás conmigo o estás contra mí. No hay otra opción. ¿Así es, no ve? ¿O no es así? ¿Amén? 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 Sí, creo que están aquí. ¿Verdad? Porque algunas cosas no dicen amén, están ahí. ¿De qué estará hablando el hermano? Entonces así, hermanos. Dios no puede ser burlado. Los jóvenes nos pueden tomar el pelo a sus padres, pero a Dios no le puedes tomar el pelo. Porque Él conoce cada uno, sabe lo que tenemos aquí, sabe. Por eso les decía a los religiosos, tengo mucho que hablar de ustedes, tengo mucho que condenar, pero no lo voy a hacer. Entonces, si Él no te condena, nosotros tampoco vamos a condenar a nadie, hermanos. Porque esta iglesia, el Señor ha creado para restituir, para restauración, no para condenación. Aquí no hay santos, ninguno. Yo menos. No hay santos aquí, hermanos. No hay santos. Pregúntenle a mi esposa. Mejor ni le pregunten. O sea, no somos santos. Solo somos perdonados. Y eso nos da un lugar como hijos de Dios. Pero un lugar que lo puede tener cualquiera. Hasta el más transgresor. No importa. Porque el Señor quiere salvarte. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Dios, queremos darte gracias en este día, Padre. Y si no te he conocido, Señor, quiero entregarte en esta mañana mi corazón. Tú no lo has aceptado a Cristo. Sigue en esta oración, hermano. Bendito Padre, he estado escuchando tu palabra mucho tiempo. Y ahora quiero abrir mi corazón a ti, para que tú habites conmigo, para que yo pueda tener tu naturaleza, para que el Espíritu de Dios viva en mí y para que pueda caminar contigo y sientas agrado de mí. Bendito Padre, te abro mi vida. Señor, nosotros que hemos caminado contigo ya un tiempo, queremos también tu mano poderosa para alejarnos de las cosas que no te agradan. Porque hay cosas que no te agradan que las seguimos haciendo. Y quiero en este día, Padre, renunciar a todo aquello y en tu nombre quiero caminar contigo. Cada día. Y cada día, como dice tu palabra, quiero pensar en las cosas de arriba y no pensar
Quiero ser bendecido por ti cada día. Bendito sea tu nombre en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias.